Bueno, bienvenido. Óyeme, aquí estamos todavía. Willy, tú todavía estás aquí. Willy, me ha fallado, Willy. Yo esperaba interrogarte a ti aquí algo de todo lo que tú estás haciendo. Pero vamos a tener que, tú sabes que vamos a hacer una reunión, posiblemente aquí, pero también allá donde ustedes están. Me gustó el negocito ese que hay al lado tuyo. Cocina, bueno, hay que chequear, pero me gusta más el que en el verde. Las costillitas que hacen en el verde. Me encantan. Puede ser que vaya a una reunión allá y me lleve una libra de costillitas para allá y un pollo y nos los comamos allá. Vamos en estos días que vamos a reunirnos para planificar. Ya hablé con Maribel, hay que orar mucho por ella. Está tomando buenas decisiones. Pero esa gente, Dios mío, primero se enferma, le chocan el carro a la hija con el esposo. Los mandan a las dos para el hospital. Después hay que orar por ella. Después le da influencia de esa a ella, a la hija y a la nieta. Y ahora la mamá está enferma. Y hablé con ella, me llamó para felicitarme. Y digo, bueno, vamos a tener que reunirnos porque hay que evaluar el clamor y tenemos que reconstruir todo esto. Y este año no podemos esperar a 2 meses, a 2 o 3 semanas, no. Yo quiero que 4 meses antes ya la plataforma está hecha y lo que falta son soltar ya probar que todo esté listo. Y el que me recuerdo, no voy a mencionar el nombre, el que salió por un canal de televisión y diciendo en un programa que era tiempo que yo pasara el batón a mi hija, que yo lo tuve atormentado por Facebook una semana diciendo que le iba a responder y después eso empecé el lunes y de esos días estuve pensando y digo, el martes lo voy a responder, el miércoles. El Señor me dijo, no, ora por él. Y me recordé que él, pues, cuando yo pasé a ser analista de noticias en Noti1, el instrumento que Dios usó para llamarme ahí fue él. Después Tuto, el dueño, se volvió un amigo mío. Y yo no cobré un centavo. No piense, yo veo a David Colón, que yo me imagino cobro 80 o 100 mil dólares. Yo no. Yo todo lo que supuestamente me tenían que pagar, se lo pedí a Tuto, al dueño católico, que me dijo, tú tienes licencia para matar aquí. No quieres ir matar, ¿sabes? Hablar lo que quieras, libertad. Subía un rating como analista de noticias, subía el rating más grande de 3 a 4. Se llamaba El Juicio Final. Lo veía medio mundo. Al principio el pastorado, y podemos hablar un poquito yo me gustaría analizar un poco la condición de la iglesia, de todos nosotros en este tiempo, porque en todo lo que hemos hablado en los pasados programas, yo creo que la iglesia, la familia es primero, pero después viene la iglesia tiene una función en el pueblo. Entonces vamos a tocar un poquito de eso, te voy a dar, pero me estoy inspirado en hablar de esto. Pues Tuto, realmente hicimos una amistad profunda, nunca cobré un centavo, todo se lo di al ministerio. Y finalmente, después de 3 años y medio de tener el rating más alto en un talk show, que cuando llegué los ministros me acabaron. No, que eso usted es un ministro, ¿qué hace usted? Bueno, sí, porque yo estudié, ¿cómo se llama? Ambulatoriamente, no sé cómo, bajo el maestro de los maestros de talk shows, Rush Limbaugh. Rush Limbaugh tenía más de 1000, una cadena de 3 horas diarias, de 1000 emisoras en la nación, y temblaba el país cuando ese tipo hablaba. Yo lo oía. Lo oía él y oía a otro que era un judío en Nueva York, que ese sí era, bueno, yo no sé, ese tipo era un loco. Era racista, de verdad. Quería saber de los negros, no quería saber de los latinos, pero decía unas verdades que, bueno, temblaba cuando ese judío, yo aprendí lo bueno de él, ¿sabes? No sé si ha muerto o no, pero yo estudié oyendo a Rush Limbaugh, oyendo a este señor judío, y entendí lo que era un talk. Aquí no sabe lo que es un talk show.
no sabe lo que es eso. Y a mí me entregaron ese espacio en medio de la prueba más grande de mi vida, donde me estaban friendo por todos lados. Y Dios me lleva allí hasta ver, entonces cuando me recordé que Dios usó vamos a decir, Rey Cruz, yo estaba molesto con él, que me dijo que yo tenía que pasar el bastón. No, y Dios me dijo, perdónalo, ayúdalo, que él te bendijo. Y fue él el que le vendió la idea a Tuto, a Luis Soto. Y yo formé parte de la familia de Noti1. Y entonces, yo quiero mucho a Rey. Y últimamente Rey está bendiciendo a mi hija. Y Catherine está participando con él en el programa y está añadiendo cosas bonitas. Kimi está predicando, aquí todo el mundo está haciendo algo. Pero yo recuerdo que yo fui analista de noticias. Entonces, los pastores al principio decían, se molestaron porque, ¿sabes? Yo tenía que analizar las noticias. No era un show, no era un programa religioso, pero yo metía la palabra, yo hablaba de la profecía, yo hablaba de la Navidad, yo los momentos históricos, como el 4 de julio, Memorial Day, el Día de Recordación, el Día de los Veteranos, la Semana Santa, yo hacía mi programación. Ahora, yo analizaba las noticias. Los homosexuales empezaron a criticarme y me llamaban, me insultaban, y yo les decía, vengan aquí, hagamos un piquete allá al frente, y yo les voy a dar unas galletitas, les voy a dar una Coca-Cola. Me hablaban malo la gente que llamaban. Yo no sé, tú llegaste a verlo, William. Sí, William me decía que usted los querían freír. Sí, me hablaban sucio, me hablaban cosas terribles. Yo llegaba a casa con la cabeza explotando, me decía, Dios mío, ¿por qué tú me tienes ahí? Bueno, quiero hablar de eso porque estamos recordando cosas por las cuales Dios nos va llevando. Nunca pensaba que estarías en el lugar que Dios te ha puesto. Willy tampoco. Jamás. Dios nos desarrolló. Jamás. Y ese es el problema. La iglesia tiene que ubicarse en la voluntad de Dios, en este Mogoya, en esta guerra que hay. Sí. Y de eso, pero quiero pasar con esto porque en medio de la prueba más grande que he pasado yo en mi vida, la segunda fue cuando confiscaron todas las propiedades, pero esto fue terrible. Entonces, me recuerdo que en medio de todo eso, pues, yo aprendí muchas cosas. En medio de todo ese revolú, fui a Vieques con Carlos Sánchez y Víctor Rodríguez, líder de los camioneros. Y crucé la zona de tiro para reunirme con Rubén Berrío. Y fuimos en una lancha y me recuerdo que como pasajera, si mal no recuerdo, creo que alegadamente la licenciada Lacén iba en esa lancha también porque estaba toda la izquierda protestando contra Vieques. Yo no estaba contra las maniobras, yo estaba contra el bombardeo. Y en medio de toda esa guerra que la prensa me está rodeando y me preguntan esto, que si aquello. Y bueno, yo el jueves voy con mi gente para allá. Yo estoy en contra de que, yo estaba a favor de que se continuara la Marina, pero que se quitara el bombardeo. Pero me acompañó Carlos Sánchez, que siempre estaba disponible. Era tan loco como yo. Un poquito más, pero igual. Entonces, que voy a ver si lo traigo aquí al programa. Y Víctor Rodríguez, camionero, líder de los camioneros. Y la gente no sabe la vez que hubo un paro bien grande aquí, que paralizaron a todo ese sector donde produce la gasolina aquí en los muelles, por ahí, En Cataño. Cataño. Yo fui, llegué hasta Víctor y dije, Víctor, vamos a acabar con esto. Y yo intercedí. Y Víctor se convirtió en un maratón de radio que yo tenía para Radio Clamor y se convirtió en la familia entera. Entonces, pero lo de líder sindical, eso nunca lo dejó. Y lo de revolucionario nunca lo dejó. Entonces me acompañaron Víctor y él. Entonces yo lo veo y esta señora. O sea, que usted se ha rodeado en amistad y en esfuerzo con gente que piensa totalmente diferente a usted. Bueno, es que la iglesia no puede vivir encerrada en las cuatro paredes de la iglesia y marginarse de la realidad. Cuando yo alquilé esa lancha para llegar a donde estaban las protestas, los ostosianos estaban allí, estaban los episcopales que no querían saber de mí por nada, estaban los ostosianos por un sector, estaban los ecuménicos por otro sector, estaba el homolao,
Es famoso. Tú sabes, tengo historias que estamos en Navidad, estoy contando historias de lo que vivimos los cielos de Dios. El amolao estaba allí protestando y estaba bebiendo las palmolivas que él bebía. Entonces estaba allí. Entonces, estaba toda esa gente, y eso es una cosa. Entonces, llegamos llegamos, bajamos de la lancha y empezamos a entrar hacia adentro, por la zona cargada de minas y todo. Víctor, Carlos y yo. Y caminamos hasta la playa donde estaba Rubén Berrío. Y entonces cuando Rubén me vio, dijo, ¿qué haces aquí, Raji? Bueno, vine a hablar contigo. Y entonces mientras Rubén Berrío y yo hablábamos, un helicóptero de la Marina nos filmaba encima de la cabeza de los dos. Y a un lado Carlos y al otro lado Víctor. Entonces él me dijo cómo él corría el campamento. Digo, aquí se bañan, no pueden desnudarse, esto y aquello. Pero el tipo tenía un campamento bien organizado. Y le pregunté, ¿qué tú crees de todos esos otros? Ah, ese chorro, son un montón de revolucionarios de fin de semana. No te palabras. Bueno, yo lo que lo veo, sí, están bebiendo ron y cosas. Aquí no, aquí se prohíbe el ron. Y el tipo, de ese tipo, yo bregué con él. Yo bregué con el otro, que su papá era ministro. David, se me olvida el nombre, que corrió para gobernador. Noriega, David Noriega, ¿verdad? Se llama David Noriega. Noriega, pues Noriega, su papá fue conmigo a Egipto, a Israel. Y Noriega vino una vez, te estoy brincando de brinco, vino una vez, estos son memorias de Clamor aquí en Navidad. Vino una vez a Clamor, yo le hice una entrevista cuando era candidato a gobernador, y dije, ¿verdad, Rubén Noriega, David, que tú estás pensando que ustedes los independentistas van, y ese era un independentista de verdad, y Rubén también lo era de verdad, está vivo, lo es. Ustedes piensan, como en el baloncesto, van a ganar la independencia por default, ustedes están esperando que esto se acabe, y me dijo que sí. O sea, lo que yo estoy hablando ahora de la alianza satánica esta, todo esto lo vi yo venir hace años, pero Dios me lo confirma y me lo revela el año pasado, pero David me lo dijo, era sincero, dijo, sí, Raski, nosotros esperamos que la bola caiga en nuestra cancha, esto va a caer del lado nuestro. Y yo vi de esa gente una perseverancia que no lo veo en la iglesia, en algunas iglesias, perseverando con una población que el 90% no cree en eso. Y si a muchos sacan un 10%, siguen persistiendo en algo. Y yo nunca he negado lo que yo creo. Ahora, yo siempre he dicho que mi estatus preferido y más importante es el espiritual. Y que si tú no sacas el arrabal de la gente se lleva el arrabal con ellos. Y no importa qué estatus escogan, se llevan el arrabal para la independencia, se lo llevan para la estadidad, se lo llevan, bueno, aquí lo tienen, también lo tienen aquí en el ELA. O sea, aquí hay que crear primero el estatus. Si Puerto Rico tuviera un estatus moral, espiritual alto, de una convicción con Dios, podríamos funcionar como le diera la gana a Dios. Exacto. Pero no hay perseverancia, no hay profundidad, no hay dedicación, ¿sabe? No hay visión. Entonces, ¿qué sucede? Que volviendo allá a Vieques, ya no ha oscurecido, pero ya es la tarde, terminamos la reunión y salimos. Oré con él, hablé con él, le dije, David, tú sabes, Rubén, yo expliqué, yo lo que quiero es que este bombardeo termine. Yo no estaba allí porque yo quería que la Marina se fuera. Ahora, me arriesgué a que me pelaran. ¿Qué pasa? Que en ese momento me estaban atacando por todos lados. Y al ver que Jorge Raski estaba metido en el campo de tiro con Rubén Berrío, me dejaron quieto. Y yo no, este es uno de los nuestros. Se olvidaron que yo soy el agente 00 de Dios. entonces, pero respetaba a David, Noriega, todo. Martín, el otro, el licenciado Martín, no me recuerdo el apellido. Ese es el apellido, Martín. Martín. Sí, Fernando Martín. Fernando Martín. Pues era ateo, según lo que yo entendí. Y él y yo discutíamos. Y nos encontré una vez en el Guateque con su papá,
almorzando y estuvimos ahí reunidos hablando y cuando nos contaban nos reuníamos. Y sabían lo que yo predicaba y lo que yo decía. Fernando Martí, David Noriega, Rubén Berrío, toda esa gente, yo trabajé con ellos. Sí, lo que pasa es que, fíjese. Ahora, para terminar el asunto, regresamos para atrás. Y entonces los ecuménicos que estaban ahí aparte, los episcopales, los que no querían saber de mí, estaban haciendo un arroz blanco con corned beef. Y yo miré a Víctor y miré a Carlos y digo, yo comí de esto, me comí 2 platos del que hicieron ellos allí. Entonces yo miré el bote que no vino, ya estaba oscureciendo, vi el bote que no estaba para recoger. Déjame decirte, Ivette y Willy, yo no sé nadar bien, Belén sabe nadar mejor, ella le ha enseñado. ¿Sabes? Yo a veces, no hay nadie perfecto. No se lo digo a Belén porque no quiero decirse, pero a veces yo digo, bueno, yo creo que Dios trajo a Belén aquí porque yo nunca pudiera haber bregado con Isaac como ella brega. Yo nunca puedo haber, ella le educa, le brega con las clases, tú sabes. Y últimamente yo he estado haciendo... La madre tiene su función. Yo estaba haciendo bondadoso con ella, la he estado llevando todos estos días. Bueno, hoy lo traje. Y la semana pasada, cuando no había carro, yo lo estaba llevando al colegio. Y lo llevé hoy y la semana antes, todo. Pero sé que Dios la trajo aquí con algún propósito. Me ha sido difícil porque ustedes las mujeres no lo dicen, pero a veces son muy bandonas, tú sabes. ¿Cómo va a ser? Es verdad, Varo. Willy, No. ¿es cierto o no es cierto? No. ¿Verdad que a veces No, son bandonas? tenemos nuestra función. Está bien, pero te estoy diciendo, entonces pues, miro todo esto y yo no sé nadar. Ella le ha enseñado a Isaac nadar. Yo sé nadar así, una bobería, para salvarme la vida quizás, pero me hundo. Flotar. Cuando veo la lancha de 40 pies de eslotted, con el capitán prendido el motor allá y un borracho que tenía al lado de ayudante, me dicen, no puede entrar hasta acá, tenemos que llegar hasta allá. Y dice, pero ¿cómo va a ser? Ayúdenme. Bueno, me tuvieron que cargar y medio mundo, y yo sacando el agua, venía una tormenta. Ay, Dios. Y entonces yo entro, me tiran por encima y empieza el barco a irse. Un barco, una lancha grande. El ayudante del capitán de la barca estaba borracho. Yo no sé si el capitán lo está. Lo que sé, en la lancha estaba Carlos al lado mío, estaba el capitán al frente, detrás estaba, de este lado estaba Víctor Rodríguez y detrás de él estaba el asistente borracho que estaba. Bueno, cuando empezamos a salir de esa área de Vieques, mira cómo Dios habla, empieza a oscurecer y empieza una tormenta a arrebatarse. Se veía Vieques lejos. Yo no entiendo de dónde estaba. Yo sé que esto era un área que había que llegar en barco. Y cuando vamos, estaba como a una milla de distancia, se veían las luces de Vieques lejos y el agua. Y las olas eran de 15 pies y se estrellaban. Y en ese momento yo oía cantar, esto es serio, el capitán de la barca cantando coritos pentecostales. El borracho cantando coritos pentecostales. Víctor Rodríguez cantando coritos pentecostales. El cura que estaba frente a mí, que había un cura rezando el Ave María, yo no sé qué, y Carlos detrás, yo no sé qué es lo que hacía Carlos. Yo lo que sé es que en un momento cuando no me cae una ola, estaban cayendo olas de 15 pies, yo me viro así y me estoy yendo por la borda y estoy vomitando todo el corned beef y todo el verde de las tripas y estoy por irme por encima de la borda cuando siento que me agarran por el pie y me agarran por los pies. Un pie me agarró el cura y el otro me agarró Carlos. Y me ay, yo dije, Dios mío. Entonces yo le pregunto al capitán, porque las olas seguían. ¿Y qué usted hubiera hecho si yo me caigo por el borde? Bueno, nada, yo hubiera seguido, porque yo no puedo arriesgarme. A toda tripulación. Bueno, llegamos al muelle y yo tenía un chalaco de cuero y 2 celulares. Perdí el chaleco, se perdió con el agua salada. Llegamos al apartamento que tenemos alquilado en Vieques y yo se me da por secar
secar los dos celulares, los metí en el microondas para secarlos y explotaron. ¿Qué es eso? Al otro día Perdió la mente. nos fuimos y yo le dije, Víctor, ¿tú quieres volver? Y dijo, yo quiero irme. Y nos fuimos, pero fue una experiencia. Y en medio de la tormenta Dios me dijo, ¿qué tú haces aquí? Así me dijo. Yo no te llamo a estar metido aquí. Por ahí preguntado. Me dijo, ¿qué haces aquí? Bueno, Señor, yo vine aquí porque quería hacer. No vuelva. Y entonces me recuerdo como si fuera hoy que se logró conseguir que el gobierno de Estados Unidos le diera $100,000 a Vieques para salud, para hospital, para educación. Serían como 100 millones. Bueno, 100 mil. 100 millones, sí, 100 millones, perdón, 100 millones. Entonces, Rosselló se pantalonó y quería que se lo dieran acá. Y se perdieron los 100 millones. Y Dios me libró a mí del comité que mandaron, que me estaban eligiendo por un comité de paz. Y Dios no lo permitió. Y digo esto porque Dios brega con nosotros. Me permitió que llegara hasta ese sitio. Y lo usó a pesar de que no me había dicho Dios que fuera. Yo lo vi así. Y me dijo Dios, me preguntó y me dijo, actualmente, ¿qué haces tú aquí? Y yo, bueno, Señor, yo vine aquí a poner la paz. Y pues, está bien, estoy contigo, pero no vuelvas para acá. No vuelvas más. A ver, pero una cosa obró para bien. Al día de hoy esa gente me respeta. Saben que yo no vivo en la luna. Y yo creo que la iglesia tiene que entender que hay una crisis en Puerto Rico. Están escuchando la cadena de clamor en Navidades. Tengo por aquí a la licenciada Belmonte, en el ambiente de cámaras aquí invisible, el ingeniero Willy del Pilar y todo. Estamos dialogando, estamos pasándolo bien aquí. Pero recuerden que este programa se transmite de lunes a viernes, eso empieza, fina el día y termina a la 1 de la mañana sábado. El programa de Facebook se transmite a las 12 de mediodía, a las 9 de la noche en vivo, de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Y lo mejor de la semana se pone domingo y sábado. Y si usted quiere cooperar en esta Navidad, mandando un regalito, mándeselo a la emisora, coopere con su iglesia. Si quiere enviar a Clamor, el cheque o giro postal, lo manda a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O por ATH móvil lo manda por recepción de negocio, busca Clamor a Dios, lo pone ahí a la cooperativa y nos envía eso ya. Pero sobre todo, Santiago 5:16, ore por nosotros. La oración eficaz del justo puede mucho. En estas Navidades, que estamos viendo la guerra que hay con Israel y Hamas, que estamos viendo la violencia que hay en Ucrania, Rusia atacando esa nación, Zelensky pidiéndole dinero, 111 billones más, los republicanos diciéndole a Biden que si le da dinero a Ucrania y a Israel, tiene que dar dinero para sellar la frontera. El senador Lindsey dijo anoche en el Senado de Estados Unidos que jamás en la historia hemos tan cerca de un ataque terrorista como el que viene con la flojera de la manera que se está gobernando la nación, cuando han entrado este año millones de personas que no se saben dónde están ni quiénes son y están infiltrados. Yo acabo de venir de Nueva York. La ciudad es un desastre. Voy a ir a visitar al alcalde, que yo lo he criticado bastante, a Eric Adams, pero me da compasión de él. Está volviéndose loco. Biden no quiere recibirlo. Y es un demócrata. Y yo estoy planeando hacer un viajecito a Nueva York a reunirme con él, para ver en qué manera podemos aconsejarle. Hay un problema grave. Las grandes ciudades de Estados Unidos están en quiebra. No hay policías. Puerto Rico, los policías han ido para Estados Unidos. Puerto Rico está al borde de el peor enemigo que tiene la economía es la inflación. La inflación, no sé si tú puedes explicar lo mejor que yo, es cuando el costo de la vida sube,
y los ingresos pueden aumentarle, que ahora le van a aumentar a 10 pesos la hora, pero ¿de qué vale? Si las cosas están aumentando, nos persigue una inflación devastadora si eso se da. O sea, no somos mejor que nadie. Ese es el problema de Argentina. Por el 15.000%. 15.000%. Locura. Un país rico. Entonces, la iglesia tiene que entender, que tiene que analizar cuáles son los males. No solamente el homosexualismo y el lesbianismo. No es todo lo que está pasando. Es como una bolsa que dejó el diablo de Santa Claus, se la tiró al país. Los políticos creen que pueden jugar con las estadísticas. Yo anhelo, aunque parezca, me lo dice si estoy mal, yo anhelo la iglesia que yo me convertí. Se bailaba, pero no en la carne. Se bailaba en el espíritu. La vecina mía me veía bailando en la casa, en el espíritu, dando vueltas por toda la casa solo y se quedaba pasmada. Había sencillez. Se pasaban los fines de semana, habían vigilias. No era todo una cosa artificial. Era que la gente estaba enamorada de Dios. Y lo que dice Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, el Señor dice, tengo una cosa contra ti, has perdido el primer amor. Yo creo que nosotros, yo a veces me he examinado, soy sincero conmigo mismo. Llevo más de 61 años sirviendo al Señor de ministerio, más o menos lo mismo. Empecé un año después, o meses después que me convertí, empecé a predicar. Pues fui 2 años al seminario, pues por lo tanto. Y había tiempos que yo oraba. Yo quería seguir yéndome por un túnel hacia la presencia y no volver para atrás. Y yo tenía esas experiencias. Tuve experiencias en Nueva York cuando me fueron a asaltar, que el pillo se fue corriendo, yo le hablé en lengua y gritaba que había un hombre enorme detrás de mí. Era un ángel. Me fueron a asesinar en Sabana Hoyo y me llamaron un día a las 3 de la mañana, Joel, el grupo de asesinos que le dieron $50,000 entre dos médicos homosexuales y un político y una política del Senado de Puerto Rico para que me mataran. Porque veían en mí un peligro, una amenaza. Yo fui a predicar a ese barrio de Sabana Hoyo y pasaron cosas que yo las entendí la noche que Joel llamó. Me dijo, Rasky, me dieron tu teléfono. Llevo 2 semanas que no puedo dormir. Esa es la iglesia que yo quiero que vuelva de nuevo. Donde volvemos al primer amor, a las experiencias de ver que podemos cambiar al país. Eso es lo que Bukele ha creído en El Salvador y lo que la iglesia ha creído en El Salvador. Se han olvidado de las poca vergüenza, las pequeñezas que habían cuando terminó la guerra. Y están buscando la gloria de Dios. Y yo recuerdo que esa noche pasaron cosas. Y esa noche que me llama 2 semanas después, Joel dice, no puedo dormir. No me deja dormir una cosa, tengo que pedirle perdón a usted. ¿Qué pasó? La noche que estuviste en Sabana Hoyo, ¿no te recuerdas que se fue la luz? Sí, se fue la luz. Pues mira, éramos 5 universitarios de una secta satánica. Nos alquilaron 2 miembros del Senado, una mujer y un hombre, y 2 médicos que estaban viviendo en un apartamento frente a lo que era el hospital que estaba allí, que ahora se llama otro nombre. Entonces, y mandaron a un adicto a droga, a un vendedor de drogas con los $50,000, más de $50,000. Y ellos, esa noche me cuenta él que no podía dormir, que esa noche que yo prediqué, ellos tenían todo planificado. Él era el pointman, él era el que disparaba. Estaban conectados por walkie-talkie, por cosas de teléfono y cosas. Tenían 2 que iban a hacer el papel, 2 que iban a hacer el papel de que estaban peleando para distraer la atención. Uno que estaba vigilando
Él, eran 5 en total, y en el momento que el que estaba empezando a pelear para distraer la atención, el que va a dar la orden a este otro, y hasta hay otro más creando problemas, son 5 en total. Entonces, le dice a Joel, paremos el asunto. El hombre se le ha caído el micrófono al piso y no lo podemos disparar, pero no porque se haya caído, se va a poner de pie de nuevo, recogiendo mi micrófono. Pero acabo de ver después que se viró un hombre vestido de blanco gigantesco detrás de él que parece este hombre está conectado con el FBI. Y esto debe estar lleno de FBI aquí. Suspendamos el atentado. Me contó todo. Yo tenía ese sábado una vigilia en la iglesia que queda cerca del parque de bombas de Nada Dávila. No una vigilia, no, era un ayuno. Y yo le dije, Joel, ven al ayuno. Y estaba llena la iglesia. Eran los tiempos cuando yo veía 7,000 personas en la iglesia de Rubén Marín, allá en Peñapobre, por allá metida. La iglesia grande que hace 7,000 personas en ayuno. Esos días ya no se ven. Tienes tú que alquilar un montón de efectos. Y yo creo que en eso está. Tienes que alquilar, gastar un montón en publicidad. Nosotros no tenemos que gastar tanto. Gastar un montón en publicidad. Tienes que hacer un montón de cosas para que la gente venga. Y Rubén Marín me manda me recuerdo, a reinaugurar el templo. Lo hicieron para 15,000 personas. Y se llenaba 15,000 personas ayunando. Sí, yo recuerdo, pero aquí en esta iglesia tengo un ayuno, hay 3,000. La iglesia de Torre Ortega se metía en 7,000 en ayuno. No había que votar mucho. Y cuando ese muchacho va entrando, el Espíritu Santo me dice, ese es Joel. Y yo, padre, tú eres ese hombre. Pum, y cayó tirado al piso. Yo bajé y lo abracé. Se sacó de Puerto Rico, se mandó para Estados Unidos. Apareció muerto el que trajo los $50,000, lo mataron para que no hablaran. Uno de esos políticos terminó en la cárcel y me lo encontré un día en el Guáquero, allí que es el sitio donde venden, yo paraba ahí a comer cuajo y a comer pollo y a comer rellenos de papa con corned beef. Y estaban toda esa gente bebiendo y yo entraba allí, pero yo no estaba bebiendo. Y cuando estaban ahí, me dice, Rasky, y yo los saludé. Se me dice, ese fue uno de los que te mandó a matar. Acaba de salir de la cárcel. Yo no tuve que mandarlo a arrestar, estuvo preso 5 años. Wow. O 3 o algo así. Esa fue la iglesia, el ministerio donde yo me levanté. La iglesia tiene que volver, no dejar lo que ha aprendido, no abandonar la tecnología. Pero tiene que, ya es verdad lo que alguna gente dice, estamos tan secos que tenemos que inventar 20,000 cosas para que la gente venga a oírnos. Y la iglesia, que yo me levanté, me metieron decenas de miles al estadio aquí en Bayamón, con una lluvia, el tránsito paralizado, miles convirtiéndose, al Paquito Montaner, más de 30,000 personas, y el tránsito afuera como 15,000, y la gente entregando los muñecos, y no había nada más que un hombre predicando. No estoy criticando todos los embelecos que quieran hacer, pero cuando tenemos que buscar tanto embeleco, y para llenar los estadios tenemos que buscar recién convertidos tenemos que buscar al cantante Saki Traki del rap o de la canción que se acaba de convertir, le estamos haciendo un daño y no lo estamos dejando crecer para llenar, para recoger. No. Es falta de consagración de nosotros. Hemos perdido el primer amor. Something is wrong. Hemos perdido la unción. ¿Qué tú añades a todo esto? Pues tú ya, el legalismo, el fanatismo, eso atrasó. Pero luego se fueron de un extremo del legalismo al libertinaje. Yeah. Habla todo el gesto del tiempo.
No, tranquilo. si la historia, usted es la conciencia de este país, digo yo, No. en materia de... Belén me va a regañar, no la dejaste hablar. Sí, sí, pero yo, como me dijo una amiga mía un día, ¿verdad? Una mentora, hay momentos que tienes que escuchar, y en el caso que me hablaba, tú no estás para escucharla a ella, ya está para escucharte a ti, y ese es el tiempo. La conciencia de país que usted está llamando a la iglesia, ¿verdad? Es porque ha tenido ese acercamiento y ha visto la transformación y el efecto, lo que está funcionando y lo que no está funcionando, si quieren coger, ¿verdad? El consejo, pero ¿será que ha sido bendecida demasiada la iglesia? ¿Sabe algo? Que lo peor que le pasó a la iglesia en el año 313 fue Constantino. Ujú. Fue una desgracia. Y de eso lo han prohibido, el cristianismo triunfó. Buste. Constantino fue un instrumento del diablo. Yo ni creo en esa profecía que él dice, que eso no fue de Dios. Pues hoc signo vences en latín, por esta señal vences, y apareció la señal de la cruz en el cielo. Y fue y ganó la batalla contra el emperador de Roma. Y después declaró al cristiano. Esa fue la tragedia de la iglesia. Cuando la iglesia se convirtió en la iglesia del Estado. Institucionalizada. Le regalaron, le quitaron los templos a los paganos y se los dieron ellos. Prosperaron, se enriquecieron de poder. Mientras estaban viviendo, yo fui a las catacumbas con Belén. Te embriagaron de poder. Mientras la iglesia tenía que irse a las catacumbas. ¿Sabe por qué no? Se fueron a las catacumbas. Había una ley romana que en el cementerio no podían arrestar a nadie. Y bajé allí con un sacerdote franciscano. Lo hicimos amigos los dos. Igual que en Tierra Santa hice amistad con un franciscano allá en Capernaum, que yo le di un dinero, una opción, y dijo, bueno, esto me va a comprar. Yo, cómprate comida, no te vayas a beber. Y nos hicimos amigos. Y se hizo amigo mío y lo trasladaron para México después. Pero, y lo puse a predicar. Puse al franciscano a predicar sobre las 3 veces que Cristo le dijo a Pedro, Pedro me ama. Nunca he oído, Willy, nunca he oído un mensaje tan profundo como ese, me hizo llorar. Y yo le dije al sacerdote, el llamamiento lo voy a hacer yo. Y la gente lloró. Y después de eso yo le di una ofrenda. Y cuando me dijo que se iba a comprar en aguardiente, le dije, era mexicano. Dije, no, este cómprate un filete, olvídate de eso. Y lo abracé y compartimos allí. El cura Willy Peña, un día nos encontramos en Belén. Y él tenía su gente por allá y yo nos sentamos 1 hora a hablar los dos en un muro allí. Y compartimos. ¿Sabe? Yo no soy ecuménico en el sentido negativo que se usa la palabra. Pues yo creo que, yo me recuerdo la época que los jóvenes no podían ir a la universidad porque el comunismo se lo iba a tragar y creamos una generación sin educación y se prepararon los comunistas, se prepararon todos los enemigos nuestros y tomaron el poder de las escuelas y tomaron todos los lugares y tuvimos una generación que no se preparó. Entonces yo una vez dije, si mis hijas me pidieron estudiar en el colegio de Sagrado Corazón. Sagrado Corazón, comunicaciones, y yo decía, ¿cómo es posible que mis hijas quieran estudiar en ese lugar? Las van a perseguir. Ganaron las dos. Se ganaron a las monjas, se ganaron los curas. Y un día en la clase de Catherine se levantó un profesor y dijo, ese señor Rasky, ese es un agente de la CIA. Y se levantó Catherine y dijo, ese es mi padre. Se graduaron con honores de allí. Son periodistas. Después Catherine se ganó también una maestría en Global Management, de la otra de periodismo. Y fueron allí y no se contaminaron. ¿Cuántos errores más vamos a cometer? ¿Cuántos errores más vamos a cometer? ¿Cuántos embelecos más vamos a permitir? No podemos retornar al legalismo, pero no podemos irnos a un libertinaje tampoco. Buscar la sencillez. El desastre de la iglesia fue cuando probaron el poder. Y la madre de Constantino era convertida y fue ella la que trajo, cuando Constantino obligó que el que no se convirtiera al cristianismo lo mataban, yo no sé qué.
Entonces fue que se creó 300 años después, la iglesia se contamina. Los puestos obispados yo he visto concilios donde los candidatos a un puesto no están orando, sino están haciendo política para llegar a un puesto. Y por eso estamos como estamos. Yo he estado escuchando recientemente y puedo notar, ¿verdad? Que ha habido, pienso yo, una tomadura de pelo, ¿no? La gente con su sentido de las enseñanzas de la Biblia, de ser sumiso, de al amor y todas estas cosas, se ha ido mezclando con ese concepto que usted utilizó sobre la justicia social. Y me preocupa mucho porque parece y se oye bonito, pero no tiene nada de justicia y no tiene nada de Dios. Porque los conceptos de justicia social que se están utilizando mucho, no solamente dentro de los ámbitos religiosos, es un gancho para impulsar ideologías que no tienen nada que ver con el espíritu. Y ese es el problema que podemos tener o pueden tener aquellas personas de bien, aquellas personas cristianas, aquellas personas que están buscando fe, crecer en la fe, conocer la fe. Hay un reto grande, hay un vacío grande en la juventud, hay un vacío grande en aquellos mismos profesionales y gente que crecieron sin ninguna guianza porque los apalearon tanto con una supuesta fe de obras que ni el judaísmo, ni el cristianismo, ni el catolicismo le pudo llenar y se fueron al ateísmo o a buscar religiones alternativas como las orientales. Pero llega un día en la vida que el hombre y la mujer dice, ¿por qué me siento así? Y comienza a preguntarse, ¿dónde existirá realmente ese Dios? Es decir, que esta gente habla. Y muchas veces queriendo hacer algo bueno lo confunden con ideologías que aparentan ser hacer el bien, ayudar a los pobres, convierten en sistemas paternalistas que tarde o temprano lo que quieren es controlar la voluntad de los seres humanos. Y ese es un peligro grande que yo estoy notando que muchas instituciones que dicen ser cristianas están abrazando el concepto de la justicia social. Y de momento los vemos más activistas a favor de unas ideas que contradicen los principios de la fe cristiana. Y yo decía, Dios mío, pero algo tan simple, como usted siempre ha dicho, ¿cómo la sencillez del evangelio no pueden entenderla y confundir la gimnasia con la magnesia? Y entonces, muchas de estas supuestas líderes en muchos de los países que nosotros conocemos por la historia, llegaron diciendo que iban a hacer justicia social y terminaron esclavizando pueblos completos, llevándolos a las ruinas económicas, llevándoles a la ruina moral, porque una cosa sigue la otra. O sea, porque tú decir, y como estaba yo en estos días hablando, el hablar de uno de los cánceres de estos últimos años documentados es la corrupción dentro de las instituciones. ¿Qué quiere decir? En el decálogo de Moisés, robar, no robar. Mal administrar es robarle al pueblo, es robarle a las generaciones futuras, es robarle la esperanza, es robarle dinero y fe en la justicia. Y por eso es que me preocupa muchos movimientos cristianos que se identifican como cristianos e iglesias que abrazan a capa y espada supuestamente los ideales de la justicia social porque supuestamente van contra el discrimen, van contra la pobreza y tú pensarías, pero es que eso fue Jesucristo el que habló de los pobres, del amor, del no discrimen y yo creo que los datos y la evidencia los contradicen. Bueno, el Cristo que entró al templo volcó las mesas y sacó a los fariseos con un látigo. Sería mal visto como un fanático ante muchos de los nuevos teólogos modernos, que el cabrón es nuestro. Porque él sabía lo que era la verdad y lo que era la mentira. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Así que si el Hijo es libertad, se debe verdaderamente libre. Cuando él entra al templo y ve aquella mercadería y ve aquellos usureros y ve toda aquella venta, y no es que la iglesia no venda cosas para levantar el templo, porque la mayoría de nosotros levantamos esto con alcapurria y con bacalaíto frito. Yo no veo nada malo en eso. Yo veo que después que llegan a esa cumbre, el comercialismo interno es peor que lo que se hizo, porque lo que se hizo con sacrificio, porque no había otras cosas sino bacalaíto, alcapurria, pasteles para levantar el templo. Pero ¿qué pasa después? Todos los embelecos que se inventan y se convierte en una mercadería total y se pierde la oración, ya el ayuno no existe. Ya la prédica tiene que, es decir, ya prácticamente no hay ese primer amor. No hay distinción entre un grupo social para juntarse a hacer obras a un enfoque espiritual y la fuerza que viene del espíritu. Y eso es un peligro, porque por lo menos nosotros en Puerto Rico que podemos hablar, ¿no?, de lo que nos ha pasado y usted puede comparar. El peligro es que no pueden, no se siguen levantando, o digo yo, no se apela al ser espiritual, y entonces creemos cualquier cuento que gente y líderes políticos, ¿verdad? Porque aunque no querramos, mire, el quehacer político es vivir en sociedad. Todos nosotros, la mayoría de los pobres, vamos a escuelas públicas. Todos, la mayoría de los pobres que viven en este país, 3 millones, vamos a los hospitales públicos, vamos a los servicios públicos, utilizamos el transporte público, utilizamos facilidades públicas. O sea, aunque no querramos, tenemos que lidiar con los líderes, con los políticos, con la mala administración y la manera de querer controlar a aquellos que no nos debemos a un líder. Entonces, por eso es que estamos categorizados aquel cristiano que realmente tiene una posición que no le sirve a hombres, sino que tiene su fe y su confianza, y a quien responde son a unos principios eternos, le dice que son problemáticos, que son hasta terroristas. En Estados Unidos los están categorizando hasta terroristas a los padres que dicen que hay una moral bíblica que ellos responden. A Garland, al secretario, lo que llaman aquí el secretario de Justicia, le han dado órdenes, que le dé al FBI órdenes que los padres que vienen a reclamar por toda esta cosa de la educación, de la educación de sus hijos, los traten como terroristas domésticos. Exacto. Y eso ha pasado porque la iglesia se ha dormido. Yo creo que cuando tú tienes una iglesia que vienen 2 personas como Ananías y Zafira y mienten, caen muertos, es una iglesia que está conectada con Dios. Una iglesia que se levanta un paralítico en el pórtico, en el pórtico, en la puerta de la Hermosa. Sí, esa iglesia donde yo pasé aquí en un video en Turquía, donde un hombre se levanta en el parlamento turco a condenar al presidente porque no es suficientemente fuerte con los judíos y los cristianos y los judíos, y de momento que termina el discurso y están aplaudiendo, caen muertos. Y yo lo pasé por aquí y se ve cuando cae muerto. Entonces queremos eliminar, dice, ahora Dios es el Dios. No, Dios todavía mata. Ay, no diga eso. No, Dios todavía envía fuego del cielo. Dios todavía es un Dios que es el juez de toda la tierra. Ahora no ha dejado de ser sobre todo amor. Entonces, en este tiempo hay que poner los ojos en Jesús. En estas Navidades, ojalá que todo el mundo vaya a la iglesia a adorar al Señor y a renovar su fe. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí está su número de teléfono. Ponle el teléfono que las quieren llamar, quieren buscarla. Ahí lo tienen y la necesitan. Gracias, Willy, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Hemos tenido un diálogo aquí. Váyase ahora. La hora que usted está viendo este programa son las 1 de la mañana. Sé que no va a poder dormir rápido. Váyase
y examínese a sí mismo en este momento. Y mira a ver si lo que hemos estado hablando es real. Si su iglesia necesita que le metan un charger, un cargador, que despertemos antes que sea muy tarde. Viene un año electoral, hermano. Vamos a tener que tomar decisiones. ¿Quién sabe si para evitar que este país se vaya por el barranco para abajo y caiga en manos de gente perversa? Tenemos que orar y escoger lo mejor de lo peor. No se sabe. Yo a esta hora, yo estoy orando a Dios. Yo lo único que sé, por quién y quiénes son la alianza que Dios me dijo que advirtiera al pueblo. Le dijo, a esa gente no le dé un voto. Y no estoy hablando de que no les predique, que no los ame. No, no los apoye en su tarea de conquistar el país para llevarlo por un camino de la senda que lleva a la destrucción. Ore a Dios y cuando vaya a pensar, pídale a Dios que le dé a esos neuronas, le dé sabiduría para saber cómo usted va a efectuar su voto. Y no nos podemos quedar en la casa. No. Que pase, licenciada, usted y su esposo una feliz Navidad. Lo veremos aquí después que empiece el año y hablaremos de los planes que hay para el futuro. Claro. Ya queremos que ustedes vengan y nos hablen qué es lo que ustedes están planeando en tienen la alianza De juristas juristas cristianos. cristianos. Nos doy un programa entero de lo que están planeando hacer. Y bueno, su esposo está atado acá porque tenemos que unirnos. Y usted también está bregando con asuntos del ministerio. Sí. Dios los bendiga. Si está descarriado, reconcíliese. Si no se ha convertido, conviértese. Y deje su problema en las manos de Dios. Y dejemos a Puerto Rico en las manos de Dios y no dejemos que caiga en las manos del diablo. Que Dios le bendiga. Y recuerde que Dios es más grande que su problema y hará lo imposible en su vida. Happy New Year, Merry Christmas. Disfrute las bendiciones del Señor. No se quede en su casa esta Navidad. Comparta con sus hermanos en la iglesia. Y que sea feliz todo lo que vamos a hacer. Dios le bendiga grandemente.